el corazón que ama a Dios y al prójimo. Y yo creo que es algo que tiene que ver muchísimo con la realidad, no con la intelectualidad. Eh, si hay algo que nosotros tenemos muy corriente es que intelectualizamos todo porque tenemos una capacidad de pensar y esa capacidad de pensar hace que intelectualicemos, que lo pongamos en el intelecto y que uno diga, bueno, yo tengo que amar a Dios, eso es lógico, y tengo que amar al prójimo, eso también es lógico. Suena bastante lógico todo para que las cosas funcionen. Pero si vamos a la realidad concreta, ¿sí? Vamos a la realidad concreta, nos vamos a encontrar de que de repente tenemos un problema con personas, con parientes, con vecinos, con hermanos y aún con consiervos, con los cuales no hemos solucionado todavía algunos problemas. Pero sin embargo, decimos que amamos a Dios y que amamos al prójimo. No, en realidad no puedo decir que amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, porque ambas cosas están totalmente conectadas. La realidad es que nuestra vida de intimidad con Dios en ocasiones y muchas veces no cambia, porque no estamos cumpliendo este mandamiento, porque esto es un mandamiento, no es una opción, no es una opción. Es algo que Dios nos ha mandado para nuestro bienestar, en nuestra relación con Dios, para que nuestra intimidad con Él funcione. Hemos estado hablando a lo largo de todo un año, y ya vamos por el segundo, acerca de la intimidad con Dios, de lo que significa acercarnos, de pasar del lugar del patio, del atrio, allí donde se mata el animal, del lavacro, donde uno se lava las manos y los pies, para ingresar al próximo espacio, que es el lugar santo, donde están las oraciones, el pan, ¿sí? El aceite que está ardiendo permanentemente. Y finalmente, nuestra intención es llegar a pasar las cortinas, ¿sí? Donde está el lugar santísimo. Es ahí donde queremos llegar. Y hablamos de este tema, de tener intimidad con Dios como el sumo sacerdote, de poder llegar a la mismísima presencia de Dios. Pero también sabemos y hemos oído y hemos escuchado una infinidad de talleres de vida a lo largo del año pasado y aún de este año, de que debemos sanar nuestras relaciones humanas, ¿sí? Para poder tener una mejor relación con Dios. Pero ¿quién de nosotros? Vamos a hacer un acto de sincericidio, ¿no? Un acto de sincericidio. ¿Quién de nosotros no tiene un problema con alguien? ¿Quién de nosotros no tiene en este momento cierta aprensión, cierto resquemor, cierta situación con algún otro? O aún hemos hablado, hemos comentado o tenemos prejuicios contra alguna otra persona. Cuando el Señor nos manda, dice, si me amas a mí, tienes que amar a tu hermano, a tu prójimo. La conexión no se puede romper. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi amor por Dios se va a ver reflejada en mi intimidad con Él.
Pero esta es una linda oración. Mi amor por Dios se refleja en mi intimidad por Él. Es decir, yo me acerco a Dios para poder amar a mi prójimo. Es una linda oración. Pero de la oración a la práctica hay una distancia. El lugar que ocupa en mi vida las relaciones personales. En estos 63 años de vida que tengo, he tenido la oportunidad de tener contacto con cientos de ministros, de pastores, de conocidos, de personas, en todo lugar. Y cuando miro hacia atrás y digo, ¿con cuántos de los que yo conozco he tenido una mala relación? No estoy de acuerdo con él. Una cosa es no estar de acuerdo sobre ciertas inquietudes, sobre ciertas situaciones, sobre ciertos hechos o dichos, pero otra cosa es hablar mal de la persona, sacarle mérito a esa persona, desacreditar a esa persona, lo cual hace que yo ya en ese momento no le esté amando como corresponde. Pero sin embargo, luego me voy a ir al templo y voy a adorar a Dios y voy a tratar de entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Pero no puedo dar esos pasos para entrar al lugar santísimo porque mi condición en cuanto a mis relaciones personales todavía no están como corresponde. Jesús le dijo, comprendiendo perfectamente la esencia de la ley, ¿no? Jesús no tuvo dificultad en responder. En vez de promover un mandamiento sobre otro, Jesús definió la ley en sus principios centrales. Amarás al Señor. Amarás al Señor con todo lo que tienes y amarás a tu prójimo. Es decir, está en la misma línea, tiene la misma fuerza, ¿sí? Están al mismo nivel, amar a Dios y amar al prójimo. Yo creo que es suficientemente claro lo que significa amar al Señor con todo lo que tenemos. Aunque es imposible hacerlo a la perfección, porque obviamente somos personas totalmente falibles que vivimos fallando sin querer o queriendo, por omisión o comisión, pero ha también habido mucha confusión sobre lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Esto no significa que debemos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a alguien. Significa que de la misma forma en que cuidamos de nosotros mismos y nos preocupamos por nuestros propios intereses, debemos también cuidar e interesarnos por los intereses de otros. El primer y gran mandamiento. De estos dos mandamientos, decía, depende toda la ley y los profetas. La expectativa moral de Dios, la expectativa que Dios tiene sobre el hombre, se puede decir que está basada en estas dos oraciones. Si la vida de Dios es real en nuestra vida, y esto es el punto, si la vida de Dios es real en nuestra vida, se va a mostrar por la presencia o por la expresión de este amor por Dios y también por los demás. Por eso tenemos que pensar cómo estamos hoy con respecto a este tema. Amarás al Señor. Este es un tema de mayor importancia, este punto. Amarás al Señor, ¿no? Y debe entenderse bien, ya que nuestro Señor muestra que la totalidad de la verdadera fe que profesamos, de esta verdadera religión que estamos profesando, comprende esto. La realidad es esto, tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, yo creo que podríamos investigar la palabra amor, ¿no? Amor, que es actuar intensamente, porque el amor es activo. Actuar de todas las maneras posibles, eso es el amor,
Porque el que ama lo hace con todo su afecto y con todo su deseo. Ese objeto de amor, uno lo posee y lo disfruta, ¿no? Es intenso, realmente intenso. Amar es intenso de tal manera que casi no puedo escapar todo el día de pensar en ese amor. Es como cuando uno está enamorado de alguien. A todos nos ha pasado, seguramente, que en algún momento cuando llegó el amor, ¿no? Cuando nos picó ese insecto del amor, ¿no? Ese bichito del amor, nos enamoramos y solamente pensábamos en ella, o en él, en ella, o en él, o en ella, o en él. Y aún estando en el trabajo, en la escuela, en el colegio, o donde sea, uno está enamorado, y uno está enamorado, y en su cabeza solamente, y uno escribe en su cuaderno, y uno está haciendo corazoncitos. Uno está pensando en eso. Uno está disfrutando, es intenso. Realmente es intenso, es vehemente. Ese objeto del amor, uno lo disfruta, ¿no? Porque una persona que se entusiasma y está enamorado, abraza, agarra con fuerza, ¿no? Un abrazo de esos, pero bien, bien, bien fuerte. ¿Por qué? Porque es el objeto de su amor. Y se supone que esa es la manera que nosotros tenemos que amar a Dios, de esa manera intensa. A nosotros los argentinos nos encanta la idea del abrazo. Nosotros somos muy abraceros. Siempre estamos pensando en abrazar a las personas, ¿no? Yo a veces me olvido aquí, a veces mi esposa me tiene que echar una reprendida porque yo no puedo evitarlo porque está en mi naturaleza. Crecí así y necesito a veces dar la mano y estrechar un abrazo, dar un abrazo a la gente. Y a veces mi esposa me dice, fíjate el coronavirus, fíjate el contagio, no, no abraces a todo el mundo, ¿no? Ella permanentemente me está diciendo, no abraces a todo el mundo. Y yo quiero abrazar, porque yo amo, y yo soy así, ¿no? Latino de sangre caliente, y quiero abrazar. Y eso es intensidad, eso es disfrutar, agarrar con fuerza, porque el amor no cambia, el amor no tiene que modificarse, uno tiene que admirar, contemplar, disfrutar ese amor que tiene para con Dios, pero dice, Señor, te amo. Y cuando uno habla de Dios llora, y cuando uno habla de Dios se conmueve, y cuando uno escucha una canción se le caen lágrimas. Pero pienso y digo, ¿hay la misma intensidad, el mismo entusiasmo, la misma fuerza cuando hablamos del prójimo? ¿Existe la misma intensidad, la misma fuerza cuando hablamos del prójimo? Sobre todo de algunos prójimos. Porque el amor no tiene que cambiar para que sea genuino y que se cumpla en lo que la Biblia nos enseña. Por eso es que tengo que pensar, yo amo a mi prójimo de la misma manera que amo a Dios. Fíjense que Dios no lo pone en el mismo nivel. Dios no dice, ama a Dios y en este nivel aquí, un poco más abajo, ama a tu prójimo. Dice, no, 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 al mismo nivel. Ama a Dios. Y yo soy capaz de tirarme a los pies del Señor, o sea, hacer una locura por el amor a Dios. Pero haríamos una locura con personas con las cuales tenemos algunas enemistades, algunos conflictos. ¿Haríamos lo mismo? ¿Quién no ama nada en comparación con Él? Y nada más que en referencia a Él. ¿Quién está dispuesto a renunciar, a sufrir, a cualquier cosa para agradarle y glorificarle a Él? Bueno, decimos, Señor, hacemos un poco como Pedro, Señor, hasta daría mi vida por ti, Señor. Pero tal vez por otro lado tenemos amor-odio, tenemos cierta aversión,
tenemos ciertos problemitas en nuestras relaciones, decimos, yo no le voy a perdonar, esa persona no me gusta, pero es mi hermano. Él ha sido comprado por el mismo precio que yo fui comprado. Amar a Dios con toda el alma, con toda la vida, está dispuesto a dar la vida por Él, pero no estamos dispuestos a veces simplemente a estrechar la mano con sinceridad y pedir perdón a alguien. Y de esa manera, si no lo hacemos, simplemente deshonramos a Dios. Deshonramos al Señor, porque no estamos cumpliendo con este gran mandamiento. Por eso, en esta hora, amar a Dios con todas las fuerzas. Uno tiene que ejercer la facultad de su cuerpo, de su alma, al servicio de Dios para la gloria de su Hacedor. Uno no escatima trabajo ni costo. Yo trabajo para el Señor, decimos, ¿no? Sacrificamos tiempo, dinero, el cuerpo, la salud, ¿no? Utilizamos lo que podemos para el Señor, todo por el honor de Dios, el honor de nuestro divino Maestro. Pero cuando tenemos que hacer algo por el prójimo, hacemos como la historia del buen samaritano, pasamos de lado, lo miramos y decimos, alguien te va a ayudar, que alguien se encargue de tu vida. Amar a Dios no es solamente el intelecto, no es solamente conocer su voluntad, no es solamente someterse, agradecerle, complacerse. La verdad sagrada de este tema que estamos tocando, de este tema importante hoy, la verdad sagrada es que si decimos, Señor, yo quiero que mi amor a ti sea igual al amor que yo le doy a mi prójimo, como un resultado natural de esa relación cercana y profunda. Tiene que brotar en mí un interés real, visible por mi prójimo. Probablemente en esta hora, en este momento, entre nosotros en esta plataforma, hay algunas diferencias. ¿Sabe lo que debería pasar para sanar y producir un avivamiento que encienda el fuego de los ministerios y que realmente Dios comience a mostrarse de manera maravillosa y el Espíritu Santo sea glorificado y comience a haber tanta unción, tanto poder? Deberíamos comenzar a estrechar relaciones, a acercarnos unos a otros y a quitar la basura que hay entre usted y yo, limpiar la casa para que no haya diferencia entre nosotros. Decimos que amamos a Dios, ejercemos ese amor hacia Dios y nuestra obediencia a Dios, pero no estamos amando a nuestro prójimo como deberíamos amar. Tenemos diferencias con algunos. Por eso dije al principio, hagamos un acto de sincericidio, de sinceridad. Señor, ¿con quién yo tengo un problemita? ¿Con quién tengo una diferencia? ¿Con quién tengo un cuestionamiento? Hace poco tiempo, hace muy poco tiempo, me llamó una persona con el cual habíamos tenido una diferencia importante. Habíamos tenido una diferencia importante. Y por mucho tiempo no habíamos hablado, yo aquí en Costa Rica y esa persona en Argentina. Habíamos tenido una diferencia y simplemente yo me vine para acá, él se quedó por allá y no hubo un contacto. Yo no tenía contacto con esa persona y esa persona no tenía contacto conmigo. Pero esa persona me llamó
Me escribió, no me llamó, me escribió. Me escribió, mandó un mensajito ahí. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, me mandó un mensajito. Yo sé, yo sabía que algo había acá, aunque yo decía, yo no tengo nada contra él, yo no tengo nada. Eso ya pasó, ya está, es historia pasada, es cuento del pasado. Pero hay algo acá todavía que no estaba cerrado. No está cerrado. Pero yo voy a la iglesia y predico la palabra, y voy a las células y predico la palabra, y le hablo a la gente del amor de Dios, y le cuento a los hermanos diciéndole, hermanos, ustedes tienen que amar a Dios, porque Dios dice que hay que amarlo, y amar a Dios también hay que amar al prójimo. Pero de repente ese mensajito, feliz año nuevo. Oh, fue como un corcho que estaba debajo del agua. Hizo, ¡fu! Brotó, saltó allá arriba. Otra vez removió la basura del fondo. Removió la basura del fondo. Y yo miré el mensaje y vi quién era. Vi quién era. Y dije, ¿le contesto? No le contesto. ¿Le hablo? ¿Le digo feliz año y le dijo ahí? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo correcto. Hacer lo que corresponde. Y después de un año de intimidad con Dios, después de un año de escuchar al pastor Justiniano y de escucharles a todos ustedes decir cosas como hay que tener intimidad, hay que acercarse, Señor, sáname, límpiame, lávame, rasguñame y todas las cosas, ¿no? ¿Cómo no contestar ese mensaje? ¿Cómo no contestar ese feliz año nuevo? ¿Había alguien del otro lado que estaba tratando de solucionar el problema? Y por un momento estuve tentado le iba a decir, feliz año para vos también. Y era como que todo queda ahí, ¿no? Así hacemos nosotros. Ah, le contesté, ¿eh? Le contesté, le mandé mensajito. No vaya a decir que no te contesté, que fui realmente incorrecto y no le devolví el mensaje. Le clavo el visto. No le clavé el visto. Le mando un mensaje, pero lo corto ahí. Pero no pude, porque era tanto lo que Dios había hecho en mí, como lo dije en una ocasión. Hubo cambios importantes en mi vida en este año. Y por ahí, como alguien dijo, no se nota, sí, porque la cara sigue siendo la misma, pero el corazón ya no es el mismo. Así que levanté el teléfono y lo llamé a esta persona y hablé con él. Y interesante, lo primero que le dije fue, perdón. Fue la primera palabra que sonó de mi boca, perdón. Y yo creo que a veces tuvimos ahí un diálogo, que no lo voy a contar todo, pero tuvimos ahí un diálogo que hizo que se quebrara algo en mí. Esa coraza de, con el que tengo un problema, mi prójimo, no lo voy a solucionar. Que Dios se encargue, decimos nosotros, ¿no? Que el Espíritu Santo se encargue. Que dejemos que Él se encargue. Él sabe lo que yo tengo. Y decimos, Él sabe lo que tengo en mi corazón, pero en realidad yo sé, yo también sé. Yo no puedo negar que yo sé lo que tengo en mi corazón con mi prójimo. Y yo no tengo duda de que amo a Dios. Y yo creo que usted tampoco tiene duda de que usted ama a Dios. Si no, no estaría en este lugar, primero la plataforma, por tanto tiempo, persistiendo, perseverando, siendo fiel. Pero la realidad concreta es que a veces necesitamos corregir nuestras relaciones con nuestro prójimo. No digo con todo el mundo, porque hay personas a las que amamos y no tenemos absolutamente nada con ellas.
Pero sí necesitamos ser crucificados, morir a eso, morir a la idea de no necesito perdonar a nadie, no necesito hablar con nadie, no necesito eso. Por eso necesitamos decirle al Señor, hoy en esta mañana, tengo que revisar mi actitud con respecto a ciertas personas con las que yo tengo que solucionar problemas para poder tener intimidad con Dios. Quitar esa actitud de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿no? O te ignoro. A veces decimos, lo ignoro y con eso está todo, ¿no? Tenemos que tomar la actitud ejemplificadora del buen samaritano que se detuvo, se acercó, se arrodilló, atendió al herido, ¿sí? Compartió, invirtió, sacrificó sus recursos en él, su tiempo. No era algo que le sobraba, pero era necesario arreglar esa situación. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos el milagro en nuestro corazón, porque eso es un milagro, solucionar un problema con alguien. Subir a esa persona a la cabalgadura, como hizo el buen samaritano, pagar, hablar, rescatar, ¿no? Hacer lo que es correcto. Porque si no lo hacemos, no podemos decir que amamos a Dios. Porque la Biblia dice en 1 de Juan que el que no ama no conoce a Dios. El que no ama, y este texto está relacionado con el texto del gran mandamiento, el que no ama no conoce a Dios, el que no ama a Dios, y el que ama a Dios ama a su prójimo, pero el que no ama, el que no entrega, el que no se da, el que no perdona, el que no arregla relaciones, el que no sana, a veces le ponemos un parche, ¿no? Al problema le ponemos un parche, una curita, no sé cómo se dice, ¿no? Tratamos de una pequeña herida, le ponemos ahí una gasita y ya está. Y decimos, está solucionado, pero no está solucionado. En mi esencia tiene que estar el amar al prójimo. ¿Cuánta ternura tiene Dios para con nosotros? Dios nos ama y fallamos todos los días. Dios nos ama y somos desleales todo el tiempo. Dios nos ama a pesar de todo. Ahora, nos manda el Señor que nosotros también, a pesar de que a veces nos fallan y a veces nosotros fallamos a alguien, amemos a esas personas, ¿no? Destruir ciertos paradigmas humanos sobre el amor, que el amor tiene que ser dado solamente a aquellas personas que nos dan amor, o el amor tiene que ser dado si me porto bien o me porto mal. No, el amor no es si me porto bien o me porto mal. Tenemos que amar a Dios y claro, con Dios no tenemos problema, ¿no? Con Dios nunca hemos tenido un problema, pero sí tenemos problemas con los seres humanos, con las relaciones. Jesús dijo, ama aún a tus enemigos y ora por tus enemigos. Ama y ora por tus enemigos y aún por aquellos que te calumnian, te injurian o han dicho cosas sobre tu vida, te persiguen, te odian, te molestan, te increpan. Ámalos. Ámalos. Porque si solo amamos a los que nos aman, eso no es correcto. ¿Qué recompensa hay en eso? Amar en solo los que nos aman. Ahora, solamente el amor de Dios en mi vida me puede llevar a amar lo que no puedo amar. Si realmente amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, y con cada músculo de mi cuerpo y con cada célula de mi cuerpo yo amo a Dios, si la presencia de Dios está en mí, solamente eso me puede llevar a amar lo que Él ama, porque Él ama a esa persona. Y si Él la ama, ¿quién soy yo para no amarla? Por eso, la mejor manera de mostrar
que Dios está en mí es amar a todos los que me rodean, perdonar a los que me maltratan, bendecir a los que desean mal, mi mal, servir a los que Dios ama, amar al extranjero, amar al que vemos que hace mal las cosas y decimos, pero yo lo podría hacer mejor. Amar. Dejemos que Dios nos ministre en esta mañana. Dejemos que Dios nos hable. Digámosle al Señor, Señor, yo quiero un corazón que ame a Dios y que ame al prójimo. Sería maravilloso que absolutamente todos los que estamos en la plataforma y todos los que no están en la plataforma nos amemos de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma fuerza, con la misma pasión con la que amamos a Dios. Y dejemos todo tipo de diferencia. ¿Saben cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser maravilloso. Habrá un mover del Espíritu Santo y se provocará un avivamiento sin igual. La gloria de Dios caerá sobre nosotros, de tal manera que seremos transformados e iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Si tenemos que llamar ahora y pedirle perdón a alguien, hágalo. Si tiene que solucionar un problema, hágalo de manera inmediata, lo más antes posible. Porque amar a Dios es fácil. Vuelvo a decir esto. Amar al prójimo es el problema. Pero si queremos servir a Dios y provocar que la gloria de Dios descienda a la tierra, necesitamos amar. Y conectar estas dos verdades, amar a Dios y amar al prójimo. Oremos, Padre, te damos gracias por esta mañana. No es algo que no necesitamos, lo necesitamos. Este es un tema que necesitamos, Señor. Realmente, si miramos hacia adentro, digo, todavía tengo, ahora me acuerdo que tengo un tema que solucionar. Todavía hay un asunto. Todavía hay una persona. Siempre va a haber una. Siempre habrá una persona con la cual tendremos que arreglar cuentas. Haz todo lo posible. No lo pases de largo como el sacerdote o el levita. No pases de largo. No mires y pases de largo. No hagas como que no existe el problema, porque el problema está. La situación está. Tal vez no ha sido tan grave, pero está afectando esa conexión de amar a Dios y amar al prójimo. Y no te va a permitir desarrollarte en plenitud como tú desearías desarrollarte. Para que Dios te use de una manera poderosa, de manera que al poner la mano sobre los enfermos se sanen, que haya unción en tu vida y gloria de Dios. A veces retiene el Señor porque Él sabe que le amamos, pero sabe que tenemos algunos problemas escondidos detrás de la puerta. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti y amar al prójimo con la misma intensidad, con la misma fuerza, para que no tengamos problemas en nuestra vida ministerial, en nuestra relación y en nuestra intimidad con Dios. Yo quiero entrar al lugar santísimo, sin manchas. Quiero entrar al lugar santísimo, sin complicaciones. Que no me paren en la puerta del sacerdote y me diga, no, mira, tenés un problema, no podés entrar. Te faltan ciertos asuntos que arreglar. Vení cuando hayas solucionado. Señor, yo quiero caminar y pasar del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Ayúdame a llegar hasta tu misma presencia, pero también ayúdame a llegar
y darle un abrazo intenso, apretado, caluroso a aquella persona con la cual tenía una diferencia. Padre, te doy gracias en esta mañana. Ayúdanos a mejorar, a ser mejores hijos, a ser mejores cristianos, a ser mejores siervos, mejores ministros. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por esta oportunidad.